Hola muchachos, buenos días. A continuación les voy a explicar lo que es el tema 12, que es teorema de Pitágoras, y es un tema que ustedes investigaron de manera teórica y como venimos haciéndolo, los voy a explicar de manera práctica. Primeramente tenemos aquí la teoría y me dice lo siguiente: el teorema de Pitágoras es el teorema más antiguo y más conocido. Fue establecido por el matemático griego Pitágoras de Samos, y dicho teorema con palabras se enuncia de la siguiente manera: en un triángulo rectángulo, el cuadrado construido sobre la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados construidos sobre los catetos. Entonces, de acuerdo a eso que acabo de leer, acá está lo que se desarrolla la siguiente fórmula. Dice: el cuadrado construido sobre la hipotenusa significa que a cuadrada, en este caso será hipotenusa al cuadrado, es igual, aquí tenemos el signo igual, a la suma de los cuadrados construidos sobre los catetos. A la suma de los cuadrados sobre los catetos, si ustedes observan, tiene b cuadrada y c cuadrada. Entonces, en pocas palabras diría la fórmula: hipotenusa al cuadrado es igual a un cateto al cuadrado más otro cateto al cuadrado. De momento ahorita estamos trabajando sin saber cuál es el cateto opuesto y cateto adyacente. Nada más nos interesa saber cuál es la hipotenusa y de ahí hacer lo que son los ejercicios. Y para identificarla, aquí he colocado lo que es el triángulo rectángulo, y la hipotenusa siempre va a ser el lado más largo del triángulo. En este caso, este es el lado más largo del triángulo rectángulo y por lo tanto es la hipotenusa. Y lo demás, es decir, los otros lados, sería un cateto y otro cateto, ¿sí? Entonces acuérdense, el lado más largo del triángulo es lo que pertenece a la hipotenusa. Vamos a continuar. También les dejé que investigaran aplicaciones del teorema de Pitágoras en la vida real o en la vida cotidiana. Aquí he colocado algunos. El teorema de Pitágoras se utiliza en las investigaciones de asesinatos. Los investigadores forenses usan el teorema de Pitágoras para determinar la trayectoria de una bala. Esta muestra el camino de la bala antes de impactar. Esta trayectoria le dice a la policía el área de donde salió el proyectil. Entonces, este teorema se utiliza para verificar lo que es la trayectoria de la bala y bueno, todo lo que ahí les acabo de leer. Aquí abajo está la imagen correspondiente, que lo que hace es pues dibujar lo que es el teorema de Pitágoras para poder determinar cómo fue lo que es el asesinato. Otra aplicación es localización de un terremoto. Los geólogos también usan el teorema de Pitágoras cuando se rastrea la actividad de un terremoto. Estos resultan de dos tipos de ondas. Una es más lenta que la otra. Al triangular la distancia recorrida por la onda más rápida con la correspondiente a la onda más lenta, los geólogos pueden determinar el centro o la fuente del terremoto. Entonces también aquí se aplica el teorema de Pitágoras. El siguiente ejemplo práctico es localización en el espacio. El teorema de Pitágoras sirve para resolver una multitud de problemas, por ejemplo el cálculo de distancias en el plano, en los mapas o en la realidad. De pocas palabras, aquí tenemos una imagen de en este caso calcula lo que es la distancia de un punto a otro. En este caso sería en el Google Maps, para ver qué distancia van a recorrer o al destino que vayan a llegar. Y bueno, eso sería lo que son los ejemplos prácticos de donde se utiliza el teorema de Pitágoras. Y a continuación les voy a poner lo que son unos puntos de partida, ya que esto lo vamos a ocupar para poder resolver los ejercicios que les voy a proponer. Operaciones contrarias. Sabemos que el de la operación de la suma se contrae la resta, de la resta se contrae la suma, de la multiplicación se contrae la división, de la división se contrae la multiplicación, de la raíz cuadrada su operación contrae la exponencial o lo que es el exponencial, y la exponencial su operación contraria será lo que es la raíz cuadrada. Entonces estas operaciones hay que tenerlos en cuenta para poder hacer los ejercicios, y a continuación les voy a explicar algunos de ellos para que vean cómo se utiliza este teorema. Bien, aquí tenemos dos ejemplos.
Y en estos ejemplos tenemos los siguientes datos o valores. En el primer ejemplo tenemos valores de una X, un 13 y un 5. En pocas palabras vamos a encontrar el valor de X, que es el que nos falta del teorema de Pitágoras o de triángulo rectángulo. Y para ello he colocado la siguiente fórmula, que es a cuadrada es igual a b cuadrada más c cuadrada. Bien, entonces lo primero que tenemos que hacer es sustituir los valores en la fórmula. Sabemos que el primer valor de la parte de la fórmula, que es a cuadrada, en este caso sería lo que es hipotenusa, y lo que es b cuadrada y c cuadrada serán los catetos. Entonces, como les comenté hace rato en lo que es la teoría, el lado más largo es la hipotenusa, en este caso es el valor de x. Entonces yo voy a colocar primeramente x cuadrado es igual, y ahora me dice un cateto, puede ser el cateto que quieramos. Por ejemplo, puedes colocar primero el valor de 13. Entonces aquí voy a poner 13 al cuadrado más, y c cuadrada sería el otro cateto, en este caso el otro cateto sería el valor de 5. Entonces aquí voy a colocar 5 al cuadrado, ¿sí? Entonces lo único que he hecho es sustituir lo que son los valores en la fórmula. Ahora vamos a continuar, vamos a colocar x cuadrada en este caso, y vamos a elevar los valores de los catetos al cuadrado, así como dice la fórmula. Entonces elevar 13 al cuadrado, en este caso es multiplicar dos veces 13 por 13, nos da 169 más, y elevar 5 al cuadrado sabemos que es multiplicar 5 por 5, y 5 por 5 pues nos da 25. Entonces aquí nos da 25, ¿sí? Y seguimos trabajando con x cuadrada, lo colocamos x cuadrada, y en este caso acá tenemos dos números, tenemos que simplificarlo a un solo número. ¿Qué es lo que hacemos? Pues sumar 169 más 25, en este caso nos da 194, ¿sí? Y ahora necesitamos encontrar el valor de x, que es lo que nos falta en este primer ejemplo, que es el valor de la hipotenusa. Pero si ustedes observan, la x acá está elevado a la una potencia, ya que no observamos un número arriba de él, y acá está como x cuadrada. Entonces de alguna manera hay que quitar lo que es el cuadrado para poder sacar el valor de x. Entonces, de acuerdo a lo que es las operaciones contrarias, acuérdense que la operación contraria de una exponencial es la raíz cuadrada. Entonces lo que voy a hacer es lo siguiente, voy a dejar solita la x, y para quitar este exponencial voy a colocar lo que es la raíz cuadrada. ¿A qué número? Al 194 de acá. Entonces coloco 194, y de esta manera ya hemos quitado lo que es el exponencial con lo que es la operación contraria de lo que es raíz cuadrada. Y por último, para encontrar el valor de x, sacamos raíz cuadrada de 194, y en este caso nos da 13.92, y este sería el valor de la hipotenusa del primer ejemplo. En este caso pues es 13.92, ¿sí? Bueno, vamos con un segundo ejemplo para que esté más entendible. Vamos a sustituir en la fórmula como lo hicimos en el ejemplo 1. Acuérdense que lo que es a cuadrada es la hipotenusa, y la hipotenusa es el lado más largo del triángulo. En este caso es el valor de 20. Entonces yo voy a colocar aquí 20 al cuadrado es igual, y ahora es un cateto al cuadrado más otro cateto al cuadrado. Entonces podemos colocar el orden que uno quiera. Por ejemplo, ahora voy a poner primero x cuadrada más 6 al cuadrado. Entonces aquí le pongo entre paréntesis, y de esa manera nada más he sustituido los valores en la fórmula. Ahora hay que desarrollarla. Primeramente hay que desarrollar esto. 20 al cuadrado es multiplicar por sí mismo dos veces 20.
Entonces si yo multiplico 20 por 20 me da 400, ¿sí? Y x al cuadrado pues sería x al cuadrado más, y ahora elevar 6 al cuadrado es multiplicar por sí mismo dos veces, es decir, multiplicar 6 por 6 pues me da 36, ¿vale? Muy bien. Ahora, si ustedes observan, del lado izquierdo del igual tengo un valor de 400 y lo que es x cuadrada está metida al lado derecho del igual. Entonces hay que despejar para que dejemos solita la x cuadrada. No importa que esté de este lado y al final de cuentas es lo mismo. Entonces, ¿qué nos estorba para dejar x cuadrada solita? Nos estorba el más 36. Entonces este hay que moverlo para acá con su operación contraria. Acuérdense que la operación contraria de la suma pues se la resta. Entonces aquí voy a colocar yo 400 menos 36 es igual a x cuadrado, ¿sí? Y hay que seguir simplificando esto. 400 menos 36 nos da 364. Entonces aquí voy a colocar 364 es igual a x cuadrada. Entonces hacemos lo mismo para quitar lo que es el exponencial. Hay que aplicar lo que es la raíz cuadrada, que es operación contraria. ¿A qué número? Al 364. Entonces yo coloco raíz cuadrada de 364 es igual a x. Y raíz cuadrada de 364 me da 19.07. Aquí voy a colocar 19.07, y este es el valor del cateto que nos hace falta. En este caso x es igual a 19.07, ¿sí? Y vamos por un ejemplo 3 para que quede más entendible este tema. Bien, muchachos, vamos con un ejemplo 3 para finalizar este video. Y en este ejemplo 3, en el triángulo rectángulo tenemos valores de 10, una x y un 5. En este caso nos falta encontrar el valor de un cateto, ya que la hipotenusa tenemos valor. Entonces hay que sustituir de acuerdo a la fórmula. Acuérdense que a cuadrada es hipotenusa al cuadrado es igual a un cateto cuadrado más otro cateto al cuadrado. Entonces nomás hay que sustituir primeramente. Acuérdense que el lado más largo es la hipotenusa. Entonces voy a colocar aquí 10 al cuadrado es igual, y vamos a colocar lo que son los catetos. Igual podemos trabajar, el orden no importa, al final de cuentas es un cateto al cuadrado más otro cateto al cuadrado. Entonces en este caso primeramente voy a colocar x cuadrada más 5 al cuadrado, y de esa manera he sustituido los valores en la fórmula. Ahora hay que desarrollarlo como lo hicimos en el ejemplo 2 y 1. Primeramente 10 al cuadrado. 10 al cuadrado es multiplicarlo por sí mismo dos veces. 10 por 10 pues nos da 100. Es igual, y x al cuadrado pues prácticamente es x al cuadrado más, y 5 al cuadrado es 25. Es 5 por 5, 25, ¿vale? Y nos quedó el orden como en el ejemplo 2. Al lado izquierdo del igual nos quedó un número, y del lado derecho tenemos x cuadrada. Entonces, para dejarlo solo, hay que mover lo que es el más 25 al otro lado del igual, es decir, para acá, con su operación contraria. Acuérdense que la operación contraria de la suma pues se la resta. Entonces aquí voy a colocar 100 menos 25 es igual a x cuadrada, ¿sí? Y 100 menos 25 nos da 75. Entonces aquí coloco 75 es igual a x cuadrada. Y acuérdense que para quitar este exponencial aplicamos su operación contraria, que es raíz cuadrada. Entonces aquí coloco raíz cuadrada de 75 es igual a x.
Y por último, raíz cuadrada de 75 nos da 8.6. Lo voy a colocar acá arriba. X es igual a 8.6. Entonces el valor del cateto que nos falta, en este caso es 8.6. Y eso sería todo, muchachos, referente a este tema 12, que es teorema de Pitágoras. Como ustedes observan, está pues sencillo. Lo único que tienen que identificar primeramente la hipotenusa, y ya de ahí pueden colocar el cateto, los catetos como el orden que ustedes gusten, que puede ser el primer cateto, el segundo, como quieran. Lo importante es la hipotenusa. Y bueno, sería todo de mi parte. Si tienen alguna duda, alguna aclaración, me pueden decir en el grupo de WhatsApp.